continuar así durante por lo menos las próximas 48 horas. Está en línea Alicia Siciliani, la ministra de Producción de la provincia de Santa Fe. Alicia, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias a ustedes. No, el agradecimiento es nuestro. Bueno, una nueva edición de Expoagro con la presencia de la provincia de Santa Fe, con la producción también allí. ¿Cómo la estuvieron evaluando? Bueno, hicimos una apuesta muy fuerte, pusimos un stand institucional muy potente y llevamos a 15 empresas pymes santafesinas que de otra forma no hubiesen podido acceder a una muestra tan importante como esa. Así que, y además, en lo personal, instalé un poco el ministerio por esos días y utilizamos el enorme encuentro de todos los sectores que se dan ahí en Expoagro. Hicimos unas reuniones de trabajo muy interesantes. Hicimos presentaciones de próximos eventos, así que aprovechamos muy bien la Expoagro y además bueno, vivimos un clima de gente que quiere superar las dificultades del país, que están bregando y trabajando para construir un país mejor, así que no fue muy bien. Sí, un balance positivo en un momento complejo la Argentina, ¿no? Sí, yo creo que el marco de la buena cosecha, la buena campaña de trigo y la soja y el maíz que estamos a punto de cosechar, o que algunos lotes de maíz ya se empiezan a cosechar, creó un clima distinto, ¿no? Salimos de esa sequía terrible en la que estábamos el año pasado y este año el clima fue distinto, y es un sector, el sector agropecuario y agroindustrial responde rápidamente a los buenos estímulos y el clima ese se veía en Expoagro, ¿no? Alicia, buen día, Mónica te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Mónica, muy bien. Bueno, a ver, contanos un poco de la primera mesa provincial de la carne. Bueno, creo que la carne tiene mucho para crecer, mucho para decir, mucho para mejorar su competitividad y productividad en esta oportunidad de los mercados asiáticos abiertos, y necesitamos desde las provincias llevar una mirada propositiva a la Mesa Nacional de la Carne. Así que hemos creado la mesa nacional, donde por invitación del gobierno central empezamos a concurrir este año, y vamos a ir desde la provincia de Santa Fe con un acuerdo propositivo de todos los sectores que componemos todo el sector santafesino, que es un sector en Santa Fe absolutamente dinámico y con una capacidad de crecimiento muy grande en todos los sectores, porque la cadena de la carne está presente absolutamente en todos sus eslabones en la provincia. Empezamos desde la cría hasta la curtiembre de cuero, los frigoríficos internacionales, los frigoríficos nacionales, así que estamos trabajando con ese sector con mucho entusiasmo y creamos la primer mesa ahí en el marco de la Expoagro. O sea, un clúster productivo muy importante que también tiene en la provincia de Córdoba un gran trabajo, ¿no?, que se viene haciendo también allí en conjunto. Mire, nosotros ya con los cordobeses somos como hermanos. Ya la verdad que ambos ministerios, con Sergio Busso, trabajamos mancomunadamente porque entendemos el cambio que debe darse en los estados, porque el clúster productivo que compartimos no puede diferenciarse por una línea política imaginaria que divide dos estados. Así que los gobiernos de Córdoba y los gobiernos de Santa Fe entendemos este desafío que nos plantea el sector productivo y estamos con regulaciones conjuntas, trabajando en forma coordinada, y bueno, y creo que estamos haciendo lo que debemos hacer. Compartimos los mismos sectores productivos y hemos avanzado muchísimo en regulaciones de buenas prácticas agropecuarias en ambas provincias, que le facilitan la tarea a los productores, a los aplicadores de fitosanitarios y a todo el sector productivo en particular. ¿Positiva la visita del gobernador a la muestra? Bueno, eso nos dio una
imagen o una visibilidad muy importante, la presencia del gobernador y junto al ex ministro de Economía, Roberto Labaña, nosotros nos sentimos muy cómodos y muy halagados y muy esperanzados con el discurso productivista de Labaña, donde tiene una visión junto al gobernador Lifchitz de que tenemos que trabajar para encontrar acuerdos, consensos, pensar en el país, no estar pensando siempre en las próximas elecciones, pensar todo lo que podemos dar y poner en marcha y liberar a los sectores que producen y que trabajan para que dejar de pensar en la palabra ajuste, dejar de pensar solamente en el déficit fiscal, en el precio del dólar o la tasa de interés, poner en marcha la economía para generar círculos virtuosos. Así que el día que recibimos la visita del gobernador junto a Roberto Labaña fue un día muy especial de mucha esperanza. Yo creo que genera eso, esperanza, y un poco es lo que necesitamos, ¿no? Estamos en un momento difícil, pero si uno ve una salida, estamos todos dispuestos a sacrificarnos para encontrar la salida. Así que bueno, la presencia del gobernador fue absolutamente relevante. Esta visión productivista de la que estás hablando, ¿tiene en cuenta un proyecto donde las retenciones no existan? Las retenciones son un instrumento de política económica que se tiene que evaluar en un momento oportuno. Si vos tenés un precio del dólar o un precio internacional como tuvo la soja de $600, las retenciones puede ser un buen instrumento, pero si ahora estás necesitando generar dólares, estás necesitando exportar para equilibrar la balanza comercial, no podés poner retenciones a las exportaciones. Cuando decís que tu país va a encontrar el equilibrio fiscal y el equilibrio macroeconómico, cuando dejemos de emitir y dejemos de endeudarnos, la única forma es encontrar las divisas necesarias vía las exportaciones. Entonces, el instrumento de las retenciones, cuando querés lograr mayores exportaciones, es absolutamente contrario a esos objetivos. Por eso le decimos no a las retenciones, y le decimos no a las retenciones porque es un incentivo negativo a nuestro objetivo de política económica, y le decimos no a las obras de infraestructura que no estén ligadas a fomentar la producción agropecuaria, porque yo también escucho a los gobernantes que aplauden a los agroindustriales, que felicitan a los productores, pero no le haces un camino rural, no le llevas la conectividad, no le mejorás la ruta, y estoy en Santa Fe, pensemos la ruta 11, pensemos la ruta Córdoba, pensemos la ruta 33, si no le haces la infraestructura para que puedan ser eficientes, y realmente no los felicites más, hacerles las obras de infraestructura necesarias para que eleven la productividad. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender desde los gobiernos y desde la política. Y bueno, también estuvimos hablando de ley de semillas y de muchísimos otros temas de regulación y de obras que necesita el sector productivo para producir más. Claro, y por ejemplo, me parece bien, con respecto a los créditos, digamos, y a los intereses que podrían tener esos créditos, que en este momento son prohibitivos para que el productor, digamos, reinvierta lo que ha ganado, o digamos, haciendo o tomando alguna tecnología importante. ¿Cuál es la propuesta que llevarían con Labaña con respecto a los intereses? No hay ejemplo en el mundo de que durante tantos meses, el sector productivo y del trabajo esté sosteniendo el sector especulativo de la finanza. Totalmente. Va a ser un caso de estudio de las empresas que sobrevivan a este estrés financiero donde estamos. Vos podés elevar la tasa de interés en esta forma exorbitante para algún shock de política en un periodo muy corto de tiempo, pero vos no podés sostener el tipo de cambio con las tasas de interés a estos niveles.
Sí. Es absolutamente inviable para el sector productivo. Nosotros estamos muy preocupados porque la extensión en el tiempo tan larga empieza a impactar en el empleo. Y cuando empieza a impactar en el empleo, que te queda la población desempleada en un número alto, el problema económico se agrava tremendamente, porque te impacta en lo social y empieza problemas sociales muy graves, colaterales a los problemas económicos. De modo que salir de esta trampa, porque el gobierno está en una trampa, se sale desde la política, y desde la política con mayúscula, no la política pensando en el menos malo, votame a mí porque soy más bueno que el otro, votame a mí porque tal cosa. Necesitamos a la política que se siente a una mesa todos y acuerde la salida de la trampa. Esto es una trampa muy, muy difícil en la que estamos, y el sistema especulativo no se sostiene por mucho más tiempo. No deberemos sostenerlo por mucho más tiempo. Ahora, Alicia, ¿por qué nos cuesta tanto a los argentinos pensar y poner en marcha un proyecto nacional? Y porque vivimos de ilusiones, siempre estamos esperando el Salvador. No existe el Salvador, hay que crear un sistema donde todos aportemos nuestro granito de arena. Tenemos que, si somos productores, tenemos que producir responsablemente, con buenas prácticas, utilizando la tecnología, generando empleo. Si somos sindicalistas, tenemos que pensar en los trabajadores, no pensar en los bolsillos. Si somos políticos, no podemos estar pensando siempre en las próximas elecciones. No podemos estar cada 2 años generando diferencias. Tenemos que tener una actitud proactiva y generosa, y cuando logremos una dirigencia ejemplar, yo creo que lo vamos a lograr, pero tenemos que tener un núcleo duro de dirigentes ejemplares, tanto en los sectores empresarios, sindicales y políticos, y yo creo que de ahí va a surgir un acuerdo y un consenso. Y tiene que haber una demanda social, no se puede votar al menos malo, o no se puede votar al roban pero hacen. Si vos robaste y robaste, devolver. Yo escuchaba a la presidenta en el video decir que su hija está enferma porque la persigue la justicia. Bueno, los padres tenemos que cuidar a los hijos. No lo podemos poner en 5 millones de dólares en una caja de seguridad a nombre de los hijos. No podemos sumarlo a empresas que contratan con el Estado, donde hay un conflicto de interés y donde hay clara corrupción. Así que tenemos que sincerarnos y no aceptar el roban pero hace, no decir que hay un único camino, que yo tengo la verdad revelada de todo y que los demás no saben nada. Bueno, hay que sentarse a una mesa a acordar. Yo creo que ese es el camino y eso nos va a dar sustentabilidad. Siento que, y escucho en mi función, que hablo todos los días con mucha gente, que hay una mayoría de argentinos que están esperando eso de todos nosotros. Alicia, la última por mi parte. Vos hablas de un sistema donde todos aportemos y en este caso estás pidiéndole al ciudadano que se involucre, que pida, que demande, que cumpla, que sea responsable él desde su lugar. Pero también al Estado y a los poderes del Estado uno debiera pedirle que haga lo que debe hacer. A ver, la justicia tiene que condenar, porque si no hay sanciones, lamentablemente recién hablábamos con un entrevistado, la gente es buena, pero digamos, así de motus propio a veces no surge esa ética. Si el Estado no sanciona y no cumple con lo que tiene que hacer, y bueno, acá todo es posible. Sí, es un círculo, hay que quebrar el círculo vicioso, estamos en un círculo vicioso, quebrarlo es difícil, pero quebrarlo es cuando los representantes del Estado y de la política los votan los ciudadanos. Si yo digo que ahora la opción Macri o Cristina, yo creo que es una opción muy negativa para el país, que ya hay resultados claros
de que no son la solución. Entonces, ahí tenemos que salir a construir opciones, no a buscar opciones, a construir opciones de proyectos, no del candidato que tiene el jingle más bonito y que te dice que sufrí ahora porque después va a venir la buenaventuranza, y que, bueno, no vivamos de ilusiones, vivamos de cosas concretas, del trabajo del día a día y de exigir. Yo les digo a todos los empresarios, cuando vienen a mi despacho de ministra, ellos tienen que saber qué presupuesto tiene el Ministerio de la Producción, en qué aplicamos la plata que ellos pagan de sus impuestos. Nosotros tenemos que ser transparentes, tenemos que brindar información, qué hacemos, en qué aplicamos la política pública. Cuando se discute el presupuesto de la Nación, son miles y millones de pesos que se discuten de la plata de los contribuyentes. Entonces, cuando haya una sociedad activa, organizada y demandante y controlante, yo creo que las cosas van a empezar a cambiar. Que los políticos se sientan, que los ciudadanos están empoderados y observan, y que cuando hay una elección de un candidato, le pregunta, bueno, ¿vos qué sabés? ¿Cómo estudiaste este problema? ¿Qué medida concreta? Porque ahora, bueno, que no haya pobres, y estamos todos de acuerdo, que sí, no haya corrupción, estamos todos de acuerdo, porque nadie, ningún candidato te va a decir lo contrario. Ahora, que te expliquen cómo lo van a hacer. Claro, claro. Y eso es un poco a lo que yo aludo. A mí me encantan las ONGs, ahí empoderás a las sociedades, empezás a interactuar. Y bueno, por ejemplo, en mi área, yo trabajo con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Veterinarios, con las asociaciones de productores en todos los niveles, convenios, y ahí tenés a la sociedad organizada. Bueno, si tenemos que decidir el estatus sanitario de la brucelosis, bueno, ¿qué opinamos en Santa Fe? Pero opinamos todo, no el gobierno de turno. Y a mí yo por ejemplo tengo una oportunidad enorme, porque mi mandato vence el 9 de diciembre y en junio va a estar electo el nuevo gobernador. Yo tengo 6 meses para dialogar con los que ganen las elecciones, sean de mi partido, sean de otro. Obviamente yo voy a trabajar para que sea el Frente Progresista, pero con cualquiera voy a hacer la transición y voy a trabajar para que haya políticas de Estado en buenas prácticas, que se mantengan en el tiempo, que el que venga no descubra el agujero del mate cada día y empiece siempre todo de cero. De modo que yo hablo de ese cambio de día a día en el que confío y me entusiasmo porque lo veo en la gente. Alicia, el agradecimiento por estos minutos, que tenga un excelente fin de semana y ojalá alguna vez terminemos de ser fundacionales en la Argentina, ¿no? Gracias a ustedes, muy buenos días, buen fin de. Alicia Siciliani, ministra de la Producción de la provincia de Santa Fe, con este